En este vídeo vamos a ver cómo detectar exactamente dónde estás perdiendo dinero en tu sistema comercial y por qué la mayoría de negocios high ticket ni siquiera sabe qué métricas medir. Seguramente ya sabes que necesitas medir métricas en tu negocio, obviamente. El problema es que la gran mayoría de coaches, consultores e infoproductores están midiendo las métricas incorrectas. Y eso lo que hace es lo siguiente: no saben realmente dónde está el cuello de botella, no toman decisiones correctas y las toman decisiones equivocadas, queman leads, queman dinero en marketing y se pasan meses optimizando cosas que no son el verdadero problema para que la rueda funcione. Porque normalmente lo único que mira la gente es cuánto gasta en anuncios, cuántas llamadas a agenda y cuánto ha facturado. Y ya está, pero el problema es que un sistema comercial high ticket no funciona así. No es meto tráfico, agendo llamadas y cierro ventas. Realmente no. Hay muchísimas fugas invisibles entre todo ese proceso. Y si no sabes exactamente dónde están esas fugas, vas a perder muchísimo dinero sin darte cuenta. Por eso, en este vídeo te voy a enseñar cómo analizar tu sistema comercial como si fuera un funnel completo de fugas de revenue. Porque el problema muchas veces no es el tráfico, el setter, el closer o los anuncios. El problema es que no se entiende dónde se está rompiendo todo el sistema. Y cuando entiendes esto, literalmente puedes aumentar muchísimo la facturación sin necesidad de generar más tráfico. Y ahí está la clave, porque muchas veces ya tienes suficientes leads. Simplemente estás perdiendo dinero en el proceso. Por si no me conoces, mi nombre es Arnau. He cerrado más de 900.000 euros para mis clientes y en negocios digitales online y actualmente ayudo a coaches, consultores, infoproductores a optimizar su sistema comercial para convertir más leads en clientes sin necesidad de estar aumentando más tráfico, ¿de acuerdo? Y algo que veo constantemente es lo siguiente: negocios que generan 30, 50, 80, incluso 100 llamadas al mes, pero pierden una barbaridad de dinero porque no saben qué métricas realmente tienen que estar midiendo. Así que vamos a ir directamente a lo que te estoy comentando porque quiero que entiendas que tu sistema comercial funciona exactamente igual que un embudo lleno de fugas. Y cada fuga representa dinero que se está perdiendo. Por ejemplo, para que pongamos el tema y vayamos en materia. Fuga principal, adquisición. La primera parte del funnel es adquisición, todos lo sabemos, y aquí ya empieza muchísimos problemas. Porque la mayoría piensa, si me están entrando llamadas, ya está funcionando. Y no es así. Porque no es lo mismo generar llamadas que generar llamadas cualificadas. Es totalmente diferente. Aquí es donde entran problemas como métricas, o sea, marketing desalineado, ICP mal definido, una mala oferta, anuncios mal enfocados, un setter que agenda por agendar o contenido que atrae a personas que nunca te van a comprar, ¿de acuerdo? Y esto genera una de las peores situaciones posibles. Mucho volumen, pero mala calidad. Entonces, tú ves llamadas entrando, un CRM lleno, el calendario está a reventar o está bastante lleno y piensas que el problema es el cierre. Pero después el show rate, es decir, la tasa de asistencia en llamada, es malísimo. La persona no cualifica cuando estás en la llamada. Llegan muy frías las personas en las llamadas, no tienen dinero o directamente no deberían ni haber agendado esa llamada. Y aquí ya estás perdiendo muchísimo dinero y tiempo, además, porque cada llamada que esté mal consume tiempo, energía, desgasta el equipo comercial y reduce muchísimo la rentabilidad del sistema. Entonces, ¿qué métricas tendrías que mirar en esta parte? Pues muy simple: llamadas totales, coste por llamada, volumen, en caso de que hagas anuncios, volumen de llamadas, porcentaje de llamadas cualificadas, ratio entre llamada y agenda, o sea, y llamada agendada, porque aquí ya entra un montón de basura si no se mide bien. Y todo el funnel después se rompe si está entrando basura ya en la parte de adquisición. Después tendríamos la parte 2, la fuga 2, que sería el pre-call. Y aquí es donde probablemente está una de las fugas más invisibles del mercado. Porque la mayoría cree que cuando alguien agenda una llamada ya está. Y no, acaba de empezar el segundo funnel. Porque una llamada agendada no es una venta, literal. Y si no tienes un buen proceso pre-call, vas a perder muchísimo dinero. Aquí es donde entran los no-shows, los leads fríos, personas que no ven la thank you page, personas que olvidan la llamada también, leads
que llegan sin contexto alguno o personas que no vienen preparadas para tomar una decisión en llamada o abiertas a tomar una decisión en llamada. Y lo peor, muchísimos negocios creen que eso es normal, pero no lo es. No es normal tener un 30% de show rate, tener un 40% de show rate o leads completamente fríos. Eso es un sistema una área comercial que está rota. Pero eso, o sea, por eso aquí tienes que estar midiendo el show rate, la tasa de cancelaciones, el no show rate, el tiempo de contacto, la velocidad del primer follow-up, el porcentaje de leads que responden al primer pre-call, el porcentaje de leads que consumen el trust asset, es decir, todo lo que usamos en el pre-call para acortar el ciclo de ventas, porque aquí literalmente puedes recuperar muchísimo revenue si generas, o sea, sin generar ningún lead más, si generas un buen proceso, ¿de acuerdo? Y aquí algo muy importante, la mayoría automatiza demasiado y esto genera más fricción todavía, porque las personas quieren sentirse y quieren sentir cercanía, conexión, contexto, por eso el pre-call tiene que ser vídeos circulares, por ejemplo, del closer, que hay un vídeo en mi canal donde hablo en más detalle solo del proceso pre-call, el warm-up, los trust assets, utilizarlos más, el seguimiento humano, la preparación de la llamada. Cambia completamente el porcentaje de asistencia y la temperatura de compra cuando se hace un buen proceso pre-call a cuando no se hace un buen proceso pre-call. Después tenemos la fuga número 3, que sería en la llamada, el in-call, ¿de acuerdo? Aquí ya entra pues todo el proceso en llamada y aquí es donde la mayoría cree que está el problema, pero muchas veces no lo está, porque si adquisición y pre-call están mal, el closer ya entra con muchas más dificultades en la llamada. Entonces, esto hace que ya empiece mal y sea más complicado remontar. Y esto es algo muy importante que entiendas, porque hay closers que parecen malos cuando realmente el sistema está roto antes de llegar a la llamada y ni el mejor closer de todos va a cerrar el 100% de las llamadas. Ahora bien, dentro de las llamadas sí que hay métricas críticas y que el closer tiene que estar cumpliendo y haciendo bien. Por ejemplo, el porcentaje de oferta presentada, la tasa de cierre, el porcentaje de personas cualificadas, las objeciones más repetidas, los motivos reales de pérdida, ¿de acuerdo? Porque muchas veces el problema no es que está cerrando mal o cierro mal. Muchas veces el problema es que presentas oferta a cualquier tipo de persona, que no juegas con un cierre a second call, con segunda llamada, no haces prevención de objeciones, no filtras bien o el lead llega muy frío, sin contexto y habiendo fallado ya en la adquisición y en el proceso pre-call. Y aquí algo muy importante, si tu porcentaje de oferta presentada está muy bajo, normalmente, por lo general, tienes un problema antes del cierre, porque significa que o el marketing está trayendo personas incorrectas o no estás estructurando bien en la llamada ni haciendo un buen proceso pre-call. Y eso casi nadie lo está midiendo. La mayoría solo está midiendo el cierre o no cierre, cuánto facturo o cuánto no facturo, pero no analiza por qué no facturo o por qué facturo lo que facturo, dónde lo facturo y en qué puntos exactos se rompe el proceso. Después tenemos la fuga número 4, que es el cash collected y la rentabilidad del negocio. Y esta es probablemente la parte más ignorada también de todas, porque muchos negocios facturan, pero no son rentables después. Y no es lo mismo facturar que el cash collected. Aquí tienes que medir el cash collected, el lifetime value, el CAC, los márgenes, el retorno por lead, el retorno por llamada, el revenue por el closer, el revenue por canal de adquisición, etc. O sea, hay muchísimas métricas que podríamos estar midiendo. Porque puedes estar cerrando ventas, creciendo, facturando y aún así tener un sistema insuficiente y los márgenes muy bajos. Y eso es importante, lo he visto en muchas llamadas con diferentes dueños de negocio que capaz estaban facturando 20.000 y de margen les quedaba 8.000. Entonces, eso es que hay algo que no está bien. Y esto pasa muchísimo. Lo que te decía, negocios que parecen escalar, pero por detrás tienen un montón de fugas. Y el error más grande, ahora, tú puedes estar pensando, ¿cuál es el error más grande de todos? Pensar que necesitas más y más leads para resolver todos estos problemas que hemos visto. Porque muchas veces no necesitas más leads. Obviamente no podemos obviar que es importante tener un buen proceso de marketing que nos esté generando leads de forma constante y de forma recurrente. Eso es obvio, eso lo tendrías que tener obvio, ¿de acuerdo? Pero
Pensar que necesitas más leads no va a solucionar el problema de todo lo que hemos estado viendo, porque muchas veces no necesitas más leads, como te decías, necesitas entender su sistema, medir correctamente, detectar dónde están las fugas en tu proceso de la área comercial y optimizar todo ese proceso, porque si arreglas adquisición, pre-call, in-call y lo que viene a ser el cash collected, etcétera, porque ya de todo el proceso, el mismo volumen de leads te puede estar generando muchísimo más dinero. Y aquí es donde realmente empieza a escalar tu negocio de forma inteligente. No cuando haces más ruido, más contenido, grabas más anuncios, etcétera, sino cuando entiendes cómo funciona realmente tu sistema comercial y lo optimizas. Entonces, si quieres, aquí debajo te voy a dejar una carpeta totalmente gratuita para que puedas estar viendo cómo optimizar esa área comercial con diferentes recursos, tanto para el proceso pre-call como el tema de las métricas, etcétera. Y literalmente con eso ya lo puedes estar haciendo por tu cuenta. Que dices, oye, me gustaría estar viendo cómo me puedes estar ayudando de forma más personalizada porque quieres ese uno a uno y ese que nosotros entremos en tu negocio y optimicemos toda la área comercial. También aquí debajo tienes un enlace para que puedas agendar una llamada y ver. En el peor de los casos, pues ha sido una asesoría gratuita y te decimos, oye, no te podemos estar ayudando. Y en el mejor de los casos, vemos que realmente sí que te podemos ayudar y empezamos a trabajar juntos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.